Y bien, ya que estamos hablando de estos nuevos retos que nos vamos a enfrentar en justamente semana y media, porque el regreso a clases es el día 24 de agosto, nos acompaña el maestro Alejandro Enríquez, quien es director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle. Maestro, buen día, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación. Buenos días. Maestro, ¿cuáles son los retos que se enfrentarán a las que se enfrentarán las familias y los jóvenes, los niños, a este nuevo regreso a clases que sin lugar a dudas es inédito e histórico? Me parece que el primer reto que van a enfrentar justamente es el tema de la distancia, la separación que los niños y jóvenes van a tener respecto de sus profesores. Digamos que ese es el reto que todos los niños y jóvenes van a tener. Sin embargo, este reto va a tener distintas connotaciones. No es lo mismo, digamos, el trabajo que se va a tener a partir ya de unas semanas en agosto en las grandes ciudades, que el reto que van a enfrentar los niños que se encuentran en las comunidades rurales marginadas. Ahí el reto es distinto. Ustedes los escuchaba hace unos minutos y hablaban, por ejemplo, del tema del Internet. Y bueno, es importante considerar que 60% casi de la población mexicana no tiene acceso a Internet y solo 40% de la población mexicana o de las familias mexicanas tienen una computadora. Y que además, maestro Alejandro, muy buenos días, le saluda Alejandro Gallardo. Otro nuevo reto, los padres de familia, muchos están regresando ya a las actividades y entonces, ¿quién se va a encargar de acompañar la educación de los jóvenes, sobre todo en educación preescolar, en educación primaria, que sí es necesario tener un acompañante, un tutor que esté guiando estas actividades? ¿A quién se le va a encargar esta tarea? Sí, es ciertamente un tema muy complicado. Pensemos que conforme vaya avanzando los semáforos en las distintas zonas del país, entendemos que algunas que son la minoría ahorita están verde, la mayoría están en amarillo, en naranja y algunas incluso en rojo, pues los padres de familia irán regresando a sus áreas de trabajo, oficinas y cualquiera que sea el empleo que tengamos, de hecho todos, ¿no? Y bueno, aquí la dificultad y el reto va a ser ese, ¿quién se hace cargo en las casas? La Secretaría de Educación Pública ha planteado, y bueno, aquí retomo los propios datos que daba yo hace un momento, el reto de que este regreso será a través de la televisión. ¿Por qué a través de la televisión? Bueno, porque en el 96% de los hogares mexicanos sí hay una televisión. Yo creo que aquí el tema importante, y a lo mejor, bueno, ahora que han pasado los meses y hemos tenido la posibilidad de repensar un poco el tema educativo, de repente estamos apostando que los padres de familia van a ser quienes suplan a los profesores, pero no es del todo así. Sean los padres de familia, los abuelitos o cualquier familiar, amigo, acompañante de los niños, bueno, tendrán básicamente la función de acompañarlos. Ninguno de ellos tiene, digamos, propiamente una formación docente. Los papás, los abuelitos, salvo raros casos que hayan sido docentes en su juventud, pero en lo general no. Entonces la tarea de los padres de familia va a ser esa, va a ser estar cerca y brindar acompañamiento sobre todo a los niños más pequeños, que son los que más apoyo requieren, lo que los libros denominan apoyo pedagógico. ¿En qué va a consistir ese apoyo? Pues básicamente en facilitarles los libros. Ahora ustedes mencionaban eso. Yo estoy cierto casi que en la mayoría de los hogares mexicanos hay revistas, hay libros, hay periódicos, y este es el material de apoyo que puede acercarse a los niños para la realización de sus actividades. Maestro Enríquez, sin lugar a dudas, todo esto va a afectar la calidad de la educación. ¿Qué opinión merece este tema? Sí, el tema de la calidad de la educación es un tema recurrente en los últimos años. En la historia, digamos, de la educación mexicana, no olvidemos, y vuelvo a retomar el tema de la Secretaría de Educación Pública, el año siguiente la SEP cumple 100 años. La Secretaría de Educación Pública inició sus funciones en 1921. El año siguiente se cumple 100 años. Y a lo largo de la historia de la educación en México, la educación ha tenido distintos papeles. Por ejemplo, cuando recién se crea la Secretaría de Educación en el 21, el papel de la educación era apoyar para la unidad nacional, o sea, lograr conformarnos como una nación. Ya hacia los años 40 o 50, más digamos en el tiempo del desarrollo y del desarrollo tecnológico, a la educación se le ve como
además de factor de unidad nacional, como un factor que va a impulsar el desarrollo económico del país. Y bueno, ha habido momentos en los que se les ha dado prioridad a la cobertura, es decir, era necesario llegar a más niños y jóvenes, y en los últimos años, bueno, digamos que el énfasis se pone en la calidad de la educación. Evidentemente sí se va a impactar, pero yo creo que también el impacto se va a sufrirlo la cobertura educativa. Es decir, ya la UNESCO y la propia Secretaría de Educación Pública han hecho pronósticos de cuántos jóvenes y niños van a abandonar el sistema educativo. Para México se está calculando que 1.5 millones de niños y jóvenes no regresen a la escuela en este mes de agosto. Entonces, si bien la calidad es importante, el tema de la cobertura también lo es. Sí, Alejandra. Importante mirarlo también desde este punto de vista, maestro. Muchos niños tienen que sumarse pues necesariamente a la economía familiar como un mecanismo de subsistir, nada más, y tendrán que abandonar pues las aulas. Finalmente, para concluir con esta entrevista, maestro, ¿usted ve algún beneficio para los alumnos de este plan de educación a distancia que, bueno, pues por ahora es temporal? Se espera que, como usted bien lo dice, cuando estemos en semáforo verde los alumnos puedan regresar de manera normal, pero mientras tanto no sabemos cuánto tiempo seguirán con este plan de educación a distancia. ¿Habrá un beneficio para ellos después de este tiempo? Sí, yo creo que por lo menos hasta diciembre, Alejandra, vamos a seguir así. Y bueno, realmente beneficio, o más que beneficio, tal vez es un reto para el sistema educativo mexicano. Yo creo que justamente ahora va a ser el momento para poner a prueba las habilidades de los niños y de los jóvenes. Hace un par de años se hablaba del enfoque de competencias, de que los niños adquieren competencias. Y la competencia se desarrolla justo cuando uno está en una situación. Es decir, ahora que los niños tienen que mostrar su competencia de autoaprendizaje, pues me parece que ahora es cuando tendremos que observar lo que los años previos se han logrado en la educación de los niños. Y yo solo quiero terminar con un comentario de un elemento que a mí me parece importantísimo, que son los libros de texto. El libro de texto mexicano es un excelente material didáctico. En ocasiones de repente se nos olvida y hablamos del internet y de las computadoras, de la educación virtual, pero el libro de texto mexicano que elabora la Secretaría de Educación Pública es de los mejores materiales didácticos del mundo. O sea, ha sido premiado por la UNESCO y por otros organismos. ¿Y qué significa que sea un excelente material didáctico? Que es un material que casi solo conduce el desarrollo y el trabajo de los niños. Evidentemente, lo repito, mientras más pequeños sean, sí requieren del apoyo, pero me parece a mí que en mucho ahora el sistema tendrá que descansar en esos libros de texto que hay para la educación básica y también en el apoyo, digamos, secundario que va a haber de los programas de televisión y otros apoyos. Bueno, pues importantísima su participación esta mañana, maestro Alejandro Enríquez, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle. Muchísimas gracias por la aportación que da a la audiencia de En Casa. Para servirles, buen día.